contexto de una condición de estancamiento espiritual. Pero la palabra de Dios siempre nos va a conducir en un proceso ascendente, involucrando todos los factores que convergen para hacer de un creyente sólido, maduro, decidido, valiente, perseverante. En otras palabras, un creyente que no se conforma a un estilo de vida cotidiano y no cruza los brazos ante la adversidad, porque sabe quién es Dios, sabe a quién sirve y hacia dónde está dirigido. Y es que por lo general nos hemos estado moviendo en una esfera de lo natural. Lamentablemente esto nos ha detenido porque nosotros ya no pertenecemos a esa esfera, puesto que ahora al nacer de nuevo tenemos una naturaleza espiritual en la que debemos movernos, donde esa esfera debe gobernar la natural, y la fe que es el medio a través del cual tenemos acceso al trono de la gracia y donde proceden los recursos, este medio nos va a conducir no a moverse en el ámbito de los hechos, sino más allá, más arriba, de donde se hace posible cambiar las cosas que tú y yo no podemos alterar. Ese es el propósito por el cual nosotros tenemos un gran poder disponible y tenemos que aprender a invadir lo invisible. Tenemos que aprender a movernos en una esfera donde lo natural se siente y está limitado, pero ante la esfera espiritual tenemos una ilimitada capacidad de propiciar que las cosas cambien como resultado de interceder, de intervenir y aún determinar continuar adelante. Por eso la medida de una iglesia está determinada por la calidad espiritual del alimento que recibe del púlpito de los pastores. Eso es algo que no podemos negar. Por lo tanto, anhelo que tú y yo podamos crecer, no a una esfera donde nuestro intelecto defina las actividades, sino donde la vida espiritual determine el curso para dar un impacto conforme Dios así lo determine. Acompáñame abriendo tu Biblia en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Y estos días donde debemos ser analíticos en relación con los hechos, los resultados de nuestra vida, las circunstancias enfrentando y cuál es la conclusión de lo que nosotros hemos estado experimentando o hasta dónde hemos llegado. Es importante darnos cuenta de eso, porque si no haces una evaluación, si no aprendemos algo nuevo, estamos estancados. Si Dios no te sorprende en la semana, si no descubres algo nuevo de Dios, es porque estamos entonces bajo ese estancamiento. Dios no es religión, Dios no es alguien que se deleita con que solo tengamos un conocimiento. Dios desea llevarnos más profunda, más íntimamente, porque esa es la manera en la cual Él hará de ti y de mí instrumentos sólidos para enfrentar tiempos actuales. Tú y yo no nacimos fuera de tiempo. Tú y yo estamos aquí el día de hoy porque ese es el propósito del Señor para servir a esta generación. Estamos aquí con un propósito de dar a conocer la gloria del Señor, de dar a conocer ese poder que es a través de nosotros, que es Cristo en ti y en mí, la esperanza de gloria. Ese es importante y esa es la razón por la cual hemos visto a una iglesia descendente, distanciada del Señor, distanciada de la realidad, gozándose en sí misma por sus logros materiales, pero olvidándose que la iglesia debe ir más allá hacia el propósito al cual Dios nos ha llamado. No solo es predicar el evangelio, es pelear la batalla para que la gloria del Señor se manifieste. Y esto que vamos a leer es parte precisamente de este contexto. Así que te voy a pedir si te puedes poner de pie ahí donde tú estás, en el lugar donde has decidido. Libro de los Hechos, capítulo 12, verso 5, pero no cierres tu Biblia porque vamos a girar en ese capítulo. Y este es como el versículo clave de lo que vamos a compartir. Si deseas hacerlo conmigo en voz alta, dice de lo siguiente: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar
oración a Dios por él. Vamos a leer la segunda parte. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Toma tu lugar, por favor. Muchas veces nosotros podemos decir, bueno, ya se dieron las circunstancias, y la doctrina del fatalismo dice, no podemos alterar nada, puesto que ya todo está escrito, y si esto Dios lo permitió es porque así debe ser. Pero eso es una mala concepción y un desconocimiento de la naturaleza, del carácter y de la voluntad de Dios. Por eso he mencionado que una iglesia se define espiritualmente como resultado de la enseñanza que recibe. Y el Señor nos permita seguir creciendo, porque yo estoy en ese proceso. Yo anhelo crecer más. Mi necesidad es crecer más, porque es lo único que tú y yo podemos aspirar. Y un buen día, tú y yo conoceremos al Señor tal y como es Él, pero eso será cuando estemos allá con Él. Mientras tanto, estamos en un proceso formativo, en lecciones pedagógicas que van a fortalecernos, que van a proporcionarnos herramientas, elementos para saber cómo enfrentar el presente. La lectura que acabamos de hacer involucra a un rey llamado Herodes. Este hombre, como algunos aspirantes a presidentes de naciones, como presidentes mismos, él encontró el secreto de cómo obtener popularidad, de cómo recibir el apoyo de poderosos, de ricos, de negociantes, como de una población en general. Porque hizo del pueblo cristiano su meta para destruir, para alejar, para desvanecer. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana siempre va a ser la voz de la conciencia de una nación. La iglesia siempre va a ser la voz que pueda levantarse con hechos contundentes para decir lo que es correcto y para censurar lo incorrecto, para conducir a las personas por el camino que Dios ha revelado. Así que este hombre encontró la manera de obtener un apoyo, y esa fue perseguir a los cristianos. No es nada nuevo lo que nos acontece hoy en las naciones. No es nada nuevo lo que está aconteciendo ahora en lugares como en Estados Unidos, que un candidato adquiere una gran popularidad por ser opuesto a la verdad, por transgredir la realidad, por oponerse a la vida, a los principios básicos elementales, y más cuando censura que la iglesia es el mayor enemigo de los derechos, cuando en realidad la iglesia es la que coloca la veracidad de los derechos, porque la Biblia nos enseña la libertad de elección. Pero esa libertad está restringida cuando está en contra de la voluntad del Señor. Así que este hombre obtuvo una gran popularidad, puesto que había colocado a aquellos que representaban el impedimento al avance de una nueva sociedad que anhela vivir sin principios, sin valores, y quieren vivir de la manera como ellos consideren. Y aquí es donde entramos. Nosotros estamos viviendo tiempos similares. Y lo que hizo ese grupo de mujeres y hombres en el pasado no es una estrategia anticuada, no fue un as bajo la manga, es precisamente la herramienta que Dios nos ha legado para ti, para mí, el día de hoy, como a cualquier generación, para hacer frente a las circunstancias que atentan contra la vida de la iglesia. Y es algo que hemos estado perdiendo. Así que encontramos entonces a este hombre Herodes haciendo presa a los líderes. Recuerda lo que el Señor Jesús enseñó, que cuando es el líder o el pastor buscado para ser retirado, las ovejas se dispersan. Y cuando una iglesia, cuando un pastor se convierte en un poderoso adversario del enemigo y de sus planes, va a entrar en acción. Este capítulo tiene varios contextos de poder, y los primeros versos del 1 al 5 está hablando de la enorme fuerza del adversario desplegándose a través de un ambiente físico, pero estando detrás lo espiritual.
Y este adversario utiliza a quienes estén dispuestos y quienes aún son de pensamiento similar, y de esa manera se convertirán en los medios visibles para hacer de la iglesia el enemigo público número uno. No es simplemente una acción en contra de los líderes. Todo creyente, y tengo que subrayártelo, todo creyente estará bajo esta condición tarde o temprano. Cuando tú eres un enemigo potencial a los intereses del adversario, prácticamente le has declarado la guerra y estás bajo sitio. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esto es muy importante. Estamos avanzando en una sociedad que cada vez ama más, no la libertad, ama más el libertinaje. Estamos enfrentando una sociedad ya no inmoral, sino amoral. Estamos entrando en una recta donde los derechos humanos van a concluir. Déjame decirte, si tú estás pensando que el día de mañana vas a tener una mejor calidad de vida, qué triste te lo voy a decir. El Señor Jesús mencionó que los tiempos finales serán cada vez peores, que la maldad se multiplicará, y no está hablando solo de violencia, está hablando en cada manifestación del ámbito de la maldad y la perversidad. Está mencionando que no habrá derechos el día de mañana, porque todos los derechos el día de hoy, los derechos inhumanos, porque son inhumanos, están girando hacia los que no hacen lo correcto, para los que están viviendo lejos de la verdad. Pero también va a haber otro conflicto que tú necesitas estar consciente. Ya no va a haber libertad religiosa. Hoy tú y yo, gracias a Dios, la tenemos todavía en nuestro país, pero no tarda mucho tiempo cuando eso pueda acontecer. Es por eso que la iglesia ha perdido demasiado ámbito espiritual, porque se ha centrado en lo material, en lo social y en la política, porque ha buscado posiciones gubernamentales cuando en realidad la labor de la iglesia no es para estar en ese contexto. La labor de la iglesia es espiritual 100%. Así que un buen día los derechos van a concluir. La libertad religiosa va a ser diluido. ¿Qué iremos a hacer? Es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué irán a hacer nuestros hijos si es que a ellos les alcanza, nuestros nietos? Pero es importante que tú y yo no perdamos de vista que un gobierno siempre va a atentar contra la voz que solo va a señalarle aquello que es contrario a la verdad bíblica. Y esos gobiernos pronto, lo que hoy tú y yo llamamos el nuevo orden mundial, ya está aquí presente. No va a suceder mañana, ya está aquí tomando cada vez más fuerza, ejerciendo cada vez más sobre los medios, y a través de los medios un lavado de cerebro increíble para estar colocando a las personas en un adoctrinamiento para que respondan como causa y efecto. Están preparando a una sociedad, y no se diga una calidad o una cantidad de jóvenes que están deseosos de cosas nuevas y que no tienen un arraigo profundo para poderlos mover a la manera que ellos esperan. Por eso están eliminando a una gran cantidad de ancianos y de personas que no aportan. A los más vulnerables son los que están desapareciendo. Qué tristeza, pero eso es importante que tú y yo nos demos cuenta. Un gobierno, por lo general, salvo exclusiones o excepciones, salvo eso, no vive para servir, vive para sus propios intereses, vive para hacer lo que ellos tienen como agenda que han recibido previamente. Así que acompáñame, porque este es un viaje que quiero compartirte acerca de cómo hacerlo, porque la iglesia siempre ha enfrentado oposición. La iglesia nunca ha estado, permíteme agregar y hacer énfasis, porque a veces, como teníamos el año pasado y todavía es que los Grammys, es que nos invitaran a los premios, es que el mundo nos ama, es porque no eres la iglesia. Eres el mundo en medio de la iglesia. Eso es algo que necesito reiterarte, porque la iglesia genuina siempre será
una oposición a este mundo. Somos antagónicos, no somos compatibles. El evangelio es excluyente. Eso es algo que necesitamos reiterar. Así que la iglesia desde sus inicios ha luchado en contra de la corriente. Ha enfrentado momentos terribles donde el temor es una de las armas poderosas del adversario para tratar de eliminar la fe, donde la violencia se convierte en un parámetro para ir eliminando la madurez y la vida espiritual, pero también la muerte se ha convertido en una de sus últimas acciones para mostrar la ineficacia, de acuerdo desde esa perspectiva, a que el Señor no está con nosotros. Así que la iglesia siempre ha enfrentado la adversidad, pero debo reiterarte ahora que la iglesia tiene una mayor capacidad de resistencia que la ofensiva que recibe. La iglesia no se sustenta por sí misma, el Señor sustenta a la iglesia. El Señor es la fuente de fortaleza nuestra, la tuya y la mía. Por eso es que Saulo se convirtió en Pablo. El Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? Así que la iglesia tiene una mayor capacidad de resistencia que las fuerzas que se oponen a nuestro avance. Y debemos una vez más reiterar que a quien servimos no murió por debilidad, murió por poder, y con poder resucitó y reina con gloria y majestad. Y ese es nuestro destino eterno, vivir con Él en victoria por una eternidad. Nadie nos exime del sufrimiento aquí, nadie disminuye el momento en que el adversario tratará de instigar, de increpar, de enfrentarnos. Pero el Señor ha dicho: yo estaré con ustedes todos los días. Debemos entonces entender que la iglesia no debe moverse en la esfera de lo natural. El principio fundamental de nuestra vida es lo sobrenatural, es lo espiritual, y es donde debemos aprender a ver la perspectiva del mundo y los acontecimientos desde los lentes que la palabra de Dios nos revela. Y cuando no tenemos esa capacidad, la iglesia va a sufrir como resultado de no tener un alimento sólido, profundo, claro, de un liderazgo, puesto que lo ve a través de lo natural. La iglesia puede reír, la iglesia puede gozarse, pero el púlpito no es para ni chistes, ni tampoco bromas, ni hablar aún de aspectos que no conllevan la verdad revelada de nuestro Dios. Debemos aprovechar cada ocasión para hacer claro y entendible el mensaje de la palabra del Señor. Fuimos llamados para hacer notar la gloria del Señor, para proclamar la grandeza y la majestad del Salvador. Y un creyente no puede vivir en ignorancia. Un creyente no debe caminar bajo una sombra de donde encoge los brazos y dice: triste estoy, todo me sale mal, nadie me quiere, todos me han abandonado. No, es que aun cuando enfrentamos la adversidad podemos decir: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Con el Señor somos mayoría. Alguien que conoce a Dios puede estar golpeado, puede estar en medio de la adversidad, como dijera el apóstol Pablo, aunque derribado, es decir, después de haber enfrentado todo, después de haber llegado al límite de mis fuerzas y estoy derribado, dijo el apóstol Pablo, reconocemos que hay una gran oposición que va a generar un desgaste, pero lo que no pueden hacer ellos es atentar contra nuestra vida espiritual y llevarnos al descalabro final. Por eso Pablo dijo: aunque derribado, pero no destruido. Pero requerimos que la iglesia vuelva a reconocer quién es. Nos han hecho creer que la iglesia es un club donde podemos reunirnos a voluntad, donde podemos hacer negocios, donde podemos saludarnos y buscar quién es compatible con nosotros, y aún tener tiempos como si fueran bares, como si fueran cines,
cuando en realidad cuando la iglesia se une es para adorar al Rey de Gloria, es para cuando su presencia nos envuelve, es un poder sobrenatural que transforma vidas, que cambia circunstancias, que entra en acción ese poder divino como resultado de la reunión de los santos. Cuán importante es lo que tú y yo entonces tenemos que cambiar nuestra perspectiva que nos han vendido de iglesia. La iglesia no es para hacer obras de caridad. La iglesia no es para hacer obra social. La iglesia tiene una misión más intensa, más profunda, más impactante, más trascendente: compartir el mensaje poderoso del evangelio, dar libertad a los cautivos, llevar vida a los que están en crisis. Esto es lo que necesitamos hacer. Pero ¿cómo lo haremos si no tenemos predicaciones intensas, profundas de revelación? ¿Cómo instruiremos a los nuestros si los líderes se alimentan de todo menos de la verdad de la palabra de Dios? ¿Cómo predicarán el evangelio si no lo conocen? Es más, muchos de ellos ni nacidos de nuevo, muchos de ellos ni siquiera conocen el poder de Dios, ni tienen fe. Muchos de ellos, tristemente, ni siquiera tienen evidencia que en sus hogares hay vida y libertad. Wow. Esto es lo que tenemos que entender. Por eso la iglesia a lo largo de estos siglos, y especialmente en este y en el pasado, principalmente en el pasado, se convirtió en una fantasía, en un espejismo de que el mundo la amaba, la premiaba, le decían, y hoy estamos viendo para muchos de ellos que aún no se dan cuenta que la iglesia no es esencial, que fue usada la iglesia para fines y propósitos políticos y finalmente la dejaron y sigue ahora muchas veces esperando que la sigan amando esos políticos, cuando en realidad los brazos del Señor están abiertos para seguir adelante tú y yo. Cuán importante. Y eso en ocasiones, no estoy enojado, pero me molesta que algunos políticos pretendan comprar la conciencia de pastores y esos pastores se vendan como resultado de querer una posición política, de tener un salario seguro, de querer conquistar a las masas diciendo yo tengo mi posición junto a este personaje. Pero déjame decirte, cuando en realidad somos efectivos para la obra de Dios, casi nadie nos va a querer. Y a veces ni el mismo pueblo. Pero es importante que entonces nosotros aprendamos que nuestra razón de ser, nuestra esfera de acción, de actividad, es el ámbito espiritual. Esa capacidad de resistencia que hay en la iglesia es el resultado de su llenura, de su plenitud, de su comunión, de su intensidad, de su búsqueda, de su amor y pasión por el Señor. Pero es necesario entonces que cambiemos radicalmente nuestras predicaciones, la enseñanza de la iglesia. No podemos hablar de un triunfalismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es verdad. Tenemos que entender que si el Señor no está con nosotros, no podremos hacer las cosas. Obedecer a Dios implica entrar en conflicto contra el mundo, no en armonía con el mundo. La obediencia a Dios siempre va a predisponer una situación. Se van a levantar en contra, pero el Señor dijo, yo estaré contigo. Aún si un arma contra ti se coloca al frente, aún si el herrero se prepara para hacer cosas en tu contra, lo hará sin mí. Yo estaré contigo. La iglesia va a enfrentar oposición, como hoy la estamos enfrentando, de dentro y de fuera de la iglesia. Eso es triste, pero me da gusto que tú y yo podamos movernos hacia otro renglón, no permanecer en esa misma condición donde todo lo material se ha convertido en la búsqueda de la iglesia. ¿Quién tiene las mejores instalaciones? ¿Quién tiene la cuenta bancaria más grande? ¿Cuántos son los miembros de una congregación? Eso es un materialismo total. Nuestra misión no es abrazar esas propiedades. Nuestra misión es
hacer extensivo el evangelio a toda criatura, porque el día de mañana no sabemos si el Señor nos sorprende cuando venga ese rapto. No sabemos, pero estamos conscientes que las circunstancias actuales son propicias para que en cualquier instante nos acontezca. Nos acontezca. Ahora sí, permíteme tocar un poquito más acerca de esto, porque la adversidad no se restringe únicamente a los líderes. Herodes había ganado popularidad porque encontró que atacar a la iglesia fue ser popular, ganar adeptos, ganar a enemigos que se hicieron amigos para contrarrestar a la fuerza opositora que se levantaba para no permitirles que continuaran viviendo como quisieran. ¿Recuerdas a Juan el Bautista? ¿Recuerdas a Juan el Bautista? Tú puedes vivir como quieras. Herodes, tú naciste para ser el campeón. Tú fuiste llamado a ser el mejor. Dios te ama por encima de todo. Esa es la predicación de muchos hoy. Es que los tenemos que amar como son, hermano. De tal manera amó Dios al mundo, porque la crisis, la bancarrota donde estábamos, Él vino a dar su vida, pero no para que continuáramos en ella. Y Juan el Bautista, ¿cuál fue su predicación? No te es lícito. ¿Y la reacción cuál fue? Te mereces un asiento con nosotros. Te vamos a poner en la nómina de nuestro gobierno. Vas a ser nuestro vocero ante los pastores para que los atraigas y ganemos. La genuina predicación del evangelio es nociva y molesta para muchos. ¿Qué sucedió? La historia lo sabes. Decapitaron a Juan el Bautista. Eso fue precisamente lo que le aconteció a Santiago, el primer mártir de los discípulos. Cuando tú lees ahí en este capítulo que dice fue muerto a espada, le fue cortada la cabeza. Esto generó un gran júbilo, así como cierto candidato de la nación americana en estos días. ¡Wow! Generó gran júbilo ante muchos porque él se atrevió a desafiar a la iglesia. Públicamente le empezó a hablar en contra de la iglesia y muchos se sumaron. Y dijo, ahora el siguiente es Pedro. Y fueron por él y lo colocaron en la cárcel. No contento con eso, este rey colocó a 16 soldados junto a él. Fíjate bien, tenía 16 soldados que se estaban turnando cada 3 horas. Pedro estaba a la derecha y a la izquierda con un soldado y estaban esos 16 ahí en ese entorno. Había 3 puertas con guardias cada una de ellas. Así que Pedro era el siguiente en la lista. Y si pudiéramos hoy ver, diríamos, bueno, Señor, pues tú dijiste que así va a ser, pues ahí que se quede. Ese es el problema. Porque a veces no sabemos qué hacer o no se quiere saber qué hacer. Es que no sé si sea la voluntad de Dios que se quede ahí. Señor, oramos, que seas tú quien decida. Entonces quiere decir que no conocemos a Dios. Conocer a Dios es orar en base a su voluntad. Y si pedimos conforme a su voluntad, Él lo hará. Pero tú no puedes conocer a Dios si no te inviertes tiempo con Él. El pastor como yo puede decirte cuánto puedes hacer, pero si tú no pagas el precio en individual, ahí vas a permanecer. Ser cristiano es individual y después de individual es congregacional. Eso es impactante. Así que Pedro estaba a la espera del cadalso. Pero a mí me impacta el carácter de Pedro cuando estaba en medio de esas circunstancias. Él estaba dormido, porque a la mañana siguiente iba a ser llevado a ser decapitado.
Una semana estaba ahí, bajo esas circunstancias. Pero me impacta algo trascendente que necesito también compartirte. Pedro no estaba ni angustiado, ni en queja, ni lamentando. Estaba tranquilo. Otra cosa, Pedro no estaba: te reprendo, Satanás, te ato, cancelo esas. No, él no estaba entrando en una esfera de guerra espiritual como tú y yo a veces lo hacemos. ¿Por qué? Porque cuando llega esa madurez de conocer y caminar con Dios, ahora viene esa etapa donde sabes que Dios permite que ciertos acontecimientos nos impacten, y entonces debes tener la certeza y la seguridad de que lo que Dios permitió tiene un propósito y Dios nos va a sacar de él. Es importante que podamos ver esto. Así que, ¿qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia respondió de una manera contundente. La ofensiva de la iglesia fue superior a la capacidad de resistencia del adversario. La iglesia empezó a orar. Porque dicen: ¿cómo te puedo ayudar? Orando. Ay, ¿qué? Hemos perdido la capacidad de darnos cuenta de la trascendencia, del alto impacto que representa clamar frente al trono de la gracia. Porque es justo ahí donde se toman las decisiones del universo. Es donde ahí el Señor define lo que se hace y no se hace. A quién le permite levantar su mano en contra de la iglesia y a quién lo elimina de frente a la iglesia. Así que la iglesia empezó a accionar de acuerdo a la experiencia que había adquirido desde el inicio. Estamos hablando que han trascendido años desde que el Señor Jesús fue levantado en medio de los discípulos. Habían experimentado ya ciertos conflictos y habían adquirido la experiencia de saber que la oración era el medio para el cual ellos tenían la capacidad de poder accionar en tiempos de crisis. Tenemos que aprender esa lección. La iglesia tiene un ilimitado recurso a su disposición, pero nosotros minimizamos porque no pagamos el precio de orar. Creemos en ocasiones que sí, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Hay batallas que van a demorar días. Hay luchas que se van a prolongar por semanas. Y tenemos que aprender a ser determinados, a ser valientes, a ser perseverantes, a no renunciar, aun cuando las circunstancias nos digan que es imposible, porque Dios hace de lo imposible posible. Tenemos que aprender a mantener firmemente esa comunicación abierta entre el trono de la gracia y nosotros. Pero debo advertirte que para muchos la oración es un ejercicio espiritual piadoso. No, esa no es la razón de la oración. Es verdad que la oración es un medio de comunicación entre el Señor y nosotros, donde podemos colocar y hacer oídas nuestras necesidades y peticiones allá en los cielos. Esa es una manera real de la oración, pero tiene otros contextos, y es que la oración es un arma poderosa ofensiva. La oración es un poder que Dios nos ha colocado. Es algo que nosotros tenemos acceso, pero mientras no lo utilicemos, no sabremos cómo realizarlo. En la medida en que tú ejercites la oración, será la capacidad de desarrollo para saber cómo orar y qué orar, cuándo orar y en dónde orar. A veces creemos que la oración simplemente es para algunos que se les da la facilidad de articular palabras. No, la oración es para todo creyente. Bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier tiempo y momento, la oración no conoce distancias. Es más capaz de recorrer con mayor velocidad que la luz o que el sonido. La oración llega más rápidamente cuando tú estás orando al trono de la gracia, más rápido que el sonido de la luz, que la capacidad del sonido viajar o la velocidad de la luz. Así que orar
es una arma poderosa que todo creyente posee. Pero si no la ejercitas, no podrás ser diestro en la oración. Y eso es como cuando, por ejemplo, los músicos aquí o el canto, su virtuosismo radica en la práctica constante, en la superación. Y así es la oración. Porque si siempre oramos, gracias Padre por este día, en tus manos está mi vida, gracias Señor, bendícenos, recuerda que voy a estar muy ocupado, así que para que me acuerdes, para que te acuerdes que voy a estar ocupado y estás conmigo, Señor, gracias Señor. Esa no es una oración. Tú puedes orar tan brevemente y decir en 2 o 3 palabras, Señor, coloco en tus manos mi vida. Sea tu voluntad definiendo el curso de las acciones y Señor, enséñame cómo vivir para agradarte. Guárdanos en el nombre de Jesús. Y estás hablando de otra cosa. Así que la iglesia tiene un enorme poder de resistencia, superior a las fuerzas que se oponen. Pero nosotros en ocasiones nos desmayamos ante esos embates, porque consideramos que no tenemos elementos suficientes para contrarrestar ese tipo de ataques. Pero ¿qué hizo la iglesia? La iglesia no fue a buscar derechos inhumanos. La iglesia no fue a buscar quien pudiera avalar. La iglesia entendía en su tiempo y su momento que solo existía una posibilidad tangible, un cambio radical que pudiera trascender, y era solo y únicamente a través de la oración. Esto es algo que la iglesia tristemente hemos venido olvidando. Ese es el problema que tenemos para invadir lo invisible. Por eso es que podemos ver, y de verdad voy a confesar algo que me agrada. Por muchos años la iglesia en la Unión Americana se había mantenido dormida. Fue hasta estas elecciones que he visto un despertar espiritual genuino en la gran mayoría de creyentes en Estados Unidos. Aunque hacían la obra de la iglesia, pero estaban como nosotros, el mundo acaparando nuestra atención, haciendo del mundo un lugar más interesante que el cielo, viviendo para lo temporal y no para lo eterno, siendo gobernados por los intereses temporales antes que los permanentes. Pero hoy puedo decirte, y lo he constatado, una gran mayoría de la iglesia en la Unión Americana está pagando un alto precio. Han estado invirtiendo, clamando de día y de noche, jornadas de oración, reuniones de oración en la noche, en la madrugada, buscando que la mano poderosa del Señor intervenga a su favor, porque se han dado cuenta, y gracias a Dios por esos líderes y pastores que han despertado de su letargo y han regresado a la iglesia una vez más a su función original, para orar e interceder, para clamar por su nación, como dice la palabra, si mi pueblo se humillare, y buscar en mi rostro. Antes buscábamos su mano y no el rostro, porque creíamos más interesante recibir. Pero necesitamos entender que la iglesia se encuentra aquí para hacer de la voluntad de Dios su prioridad. Y gracias a Dios, porque estas elecciones, con todos los fraudes y todos sus conflictos involucrados, propició que una gran mayoría de creyentes renunciara a su comodidad para invertir tiempo en buscar a Dios, para asistir a la iglesia, aun cuando la ley ha estado precisamente censurando, limitando. ¿Por qué crees? ¿Porque les interesamos para que no estemos dentro de sus listas de enfermos de COVID? No, porque representamos una seria amenaza a sus intereses. Porque cuando una iglesia se reúne para servir, para adorar, para orar al Señor, cosas van a cambiar. Este es un punto trascendente. Por eso, la iglesia en Estados Unidos hoy de verdad me da gusto, me alegro y me gozo con ellos. Me uno a su oración para que Dios intervenga propiciando un cambio radical. ¿Cómo quisiéramos nosotros en este país que nuestro gobierno fuera de igual manera, que desde el palacio anunciara que Jesús es el Señor?
que desde el palacio pudieran decir la palabra es la norma que define el curso de las acciones para esta nación. ¿Cómo nos gustaría que la esposa del presidente, como lo hizo la señora en la nación americana, dijo, esto lo haré con la ayuda de aquel que me fortalece? Me da gusto, porque esto es precisamente, ahí es donde Dios quiere que la iglesia gobierne, no en el ámbito político, no en la influencia, sino en la plenitud de la vida espiritual, donde esos presidentes, donde todo su equipo pueden caminar bajo la norma de la palabra de Dios, caracterizándose por su compromiso a la verdad, viviendo a través de la verdad y anunciando la verdad, para que la oración se convierta una vez más en la esencia en las escuelas y en todo lugar, para que la Casa Blanca proclame que Jesucristo es Señor. Me da gusto que una gran cantidad, un sector de la iglesia ha despertado y se ha vuelto a la realidad. ¿Por qué? Porque ha descubierto una vez más una arma que tenían olvidada, un recurso que habían desechado: la oración. La oración. Iglesia, necesitamos recordar, regresar, practicar y vivir que la oración es un arma poderosa en contra de todo aquello que atenta contra nosotros, de lo que trata de eliminar el evangelio, de lo que trata de contrarrestar la verdad que tú y yo profesamos, practicamos y compartimos. Orar no es una pérdida de tiempo. Orar no es un ejercicio piadoso. Orar no es articular un discurso agradable que va hilándose para agradar nuestro oído. No, la oración es el medio de comunicación para impactar los cielos. Wow, ya son 45 minutos, no puede ser, apenas voy en el punto 2. Perdón, pero sí necesito hacer lo siguiente. La debilidad espiritual que hoy la iglesia enfrenta es porque hemos sustituido la oración por hacernos dioses de la tecnología, por creer que la tecnología será el medio capaz de cambiar y transformar las vidas, porque hemos utilizado la música como el medio de atracción sensual, sensorial y no de transformación. Hemos sustituido la oración por técnicas de cómo mejorar la predicación, de cómo hablar en público, de cómo ser un pastor exitoso, de cómo hacer que los asistentes se sientan en casa, se deleiten, y se nos olvida que la oración prepara citas divinas donde las almas hambrientas, donde los corazones necesitados pueden convertirse al Rey de Gloria. ¿Cuán importante es entonces que nosotros nos demos cuenta que el sustituir la oración por técnicas, por los medios masivos, por hacer de personas, en este caso los líderes, los amos y señores, cuando en realidad el único amo y señor es Jesucristo? Qué importante que nosotros volvamos a colocar la oración como el sustento sólido de nuestra vida espiritual día tras día, porque no hay prisión que la oración no pueda abrir, porque no hay enfermedad que el poder de Dios no pueda sanar, porque no hay crisis que a través de la oración Dios no pueda aliviar. Pero ¿quién clamará? ¿Quién pagará el precio? ¿Quién doblará sus rodillas y se olvidará de sí mismo para interceder por las prioridades del cielo? ¿Cómo lograr que la iglesia se involucre en orar si esa es una decisión personal? La oración no es opcional, es un imperativo en tu vida cristiana. Es un arma poderosa como la fe para seguir adelante. Es una de las muchas, y no puedo hablar más que hoy de la oración. Y me estoy quedando corto en lo que estoy hablando de la oración. Para concluir con este último punto que de verdad no puedo más por el tiempo. Pero escribí lo siguiente: la oración es la atmósfera natural donde se propician las acciones divinas a nuestro favor.
La oración invade los cielos. La oración invade lo invisible. La oración alcanza lo sobrenatural y hace que lo invisible y lo sobrenatural, lo espiritual, se haga visible a través de acciones como resultado de perseverar orando continuamente delante de Dios. No estoy hablando de que te alistes y yo soy guerrero de la oración. No. Mira, el anonimato es mejor. Se decía que Santiago, el que escribe la epístola de Santiago, le decía en rodillas de camello. ¿Por qué? Porque todas sus luchas, todas sus batallas, todas sus peleas eran de rodillas. Tenía callos en las rodillas por estar clamando a Dios de día y de noche. Así que la atmósfera donde los milagros suceden es la oración. La oración propicia el desenvolvimiento de las actividades divinas sobre la faz de la tierra si nosotros conocemos el poder, la trascendencia y el impacto de la oración. Y es mi anhelo que tú y yo podamos despertar a una mayor profundidad de oración, a una mayor inversión de búsqueda del Señor, donde lo imposible Dios lo haga posible, donde nuestras limitantes Dios propicie que se expandan, porque Dios no tiene límites. No hay situación, no hay problema, no hay persona, no hay nación que pueda permanecer de pie cuando la iglesia ora y Dios entra en acción. Clamar a Dios. Por eso decía el Señor, el que se va a jactar, porque a veces nos jactamos, oh, qué buen predicador, oh, qué declaratoria. Dice el Señor, no, eso es irrelevante. Si en algo se ha de jactar a alguien es en lo siguiente, en conocerme. En conocer a Dios. Y toda una vida no nos va a alcanzar para conocer a Dios, pero será el preámbulo para conocerle en la eternidad por todo ese momento de gloria. Pero mientras tanto tú y yo estamos aquí para luchar, para orar, para interceder, para propiciar que los intereses del cielo predominen sobre la faz de la tierra. Esa es tu labor, creyente, cristiano, como la mía. Tenemos un alto precio que pagar. Hay una deuda imposible de pagar. La salvación que tú y yo tenemos, lo que Dios ha hecho por nosotros, no lo podremos pagar con nada, pero sí podemos orar para que sus prioridades, como dijo el Señor Jesús, sea tu voluntad la que determine. No nos cansemos de orar. Decide invertir tiempo. Atrévete a orar, yo te diría. Porque si tu oración es de 2 minutos, no la voy a criticar. Pero si ya tienes años en el Evangelio y tu oración sigue siendo 2 minutos, estás en una condición infantil. Pero vamos más profundo, más íntimamente. Y si no sabemos cómo orar, puedes decirle, Señor, enséñame a orar. Puedes decirle, Señor, llévame a orar. Señor, muéstrame la manera en que puedo orar eficazmente. Y el Señor nos va a llevar. Así que no la perdimos, la verdad, por el tiempo. Pero la oración será lo que defina tu vida. Tu fe será determinada por la cantidad de oración que inviertas, tu tiempo de comunión con Dios. Voy a reiterarte algo que compartí hace días. Conocer es crecer. Fíjate bien, no permanecer. Conocer a Dios es crecer en Él. Y eso es algo que necesitamos. Si tú llevas este principio a cualquier esfera de tu vida, vas a ser una mujer exitosa, un hombre exitoso. En tu ámbito laboral, en tu ámbito académico, en cualquier ámbito donde tú decidas crecer, la respuesta, la consecuencia será acrecentar después del crecer. Vamos a orar.
Yo no te digo que soy hábil en la oración, no. No es mi fuerte tener tanta capacidad de palabras, pero sí puedo decirte que invierto tiempo buscando a Dios. Y ese tiempo es desgastante en ocasiones, exige mucho de ti. Y en ocasiones también es dejar de pensar en ti para orar por otros y orar por la voluntad de Dios. Antes de concluir, déjame decirte, mi esposa tiene una palabra de Dios que no estaba preparada. Es el Espíritu Santo hablándonos. Sin duda es algo que es parte de la confirmación de su espíritu, porque recuerden que es su espíritu que da testimonio a nuestro espíritu. Y en la mañana que yo estaba orando, precisamente intercediendo, el Señor me recordaba la palabra que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y hay mucha necesidad en estos tiempos, en medio de la iglesia, hermanos, que requieren dirección, sabiduría, salvación, sanidad. Y traigo algunos nombres, pero si tú en casa tienes a alguien en tu mente, en tu corazón, que requiere de tu oración, que requiere de tu intercesión, yo te pido que te unas con nosotros para poder llevarlos. Si queremos ver respuestas, primeramente tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque como decía el pastor, podemos pedir, pero si no sabemos, si estamos vacilantes entre será la voluntad, no será la voluntad, no vamos a poder alcanzar ni obtener lo que pidamos. Acabamos de escuchar que la voluntad de Dios es que le adoremos, pero también dice que su voluntad es agradable, es santa, es perfecta. Entonces yo quisiera que oráramos. Yo traigo aquí algunas necesidades de las cuales quiero presentar. Primeramente, salvación por el que están pidiendo por el señor Rafael, Josefina, una joven que intentó pues contra su vida. Sanidad por la pequeña Ivana, por la hermana Alma, por Grimaldo, que va a ser intervenido, le va a ser quitado su catéter, y pues por Lalo, que está lejos de nosotros, pero que esta semana él se vio un poco agobiado, pero sabemos que si estamos en esa comunión, en esa intercesión unos por otros, como dice su palabra, gozándonos con los que se gozan, pero también sufriendo con los que sufren. Yo te invito, vamos a inclinar nuestros rostros confiando en esta palabra que Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Orar por todos nuestros hermanos en Puerto Rico, en Dallas, en México mismo y en diferentes lugares, por tío Jorge también, que se encuentra enfermo de COVID. Yo sé que mi Dios es poderoso, que tu Dios es poderoso y que Él está interesado aún en este tiempo en mostrarnos precisamente mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Imagínate, no lo podemos entender. Y hoy en la mañana yo compartía con las damas y les decía que si teníamos la actitud que tuvo María cuando dijo: hágase con su sierva conforme tu palabra, podemos ver cosas grandes y maravillosas que ni siquiera entendemos. Padre, te adoramos y te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Padre, queremos elevar nuestro clamor, Señor, a favor, Señor, oh Padre celestial, Señor, de aquellos que se encuentran, Señor, oh Padre, desfalleciendo, a favor de aquellos que no te conocen, como el Señor Rafael, como Josefina, como muchos tantos aún dentro de nuestra familia, Señor, que aún no han alcanzado, Señor, mi Dios, a tomar esa promesa que nos diste, Señor.
Oh Padre celestial, Señor, oh Dios eterno, sabemos que ese sacrificio en la cruz del Calvario es suficiente, mi Dios, para que puedan venir a ti, Padre. Oh precioso Señor, tú prepara el corazón del Señor Rafael, Señor. Prepara la vida de Josefina, prepara la vida de los nuestros que aún no han querido, Señor, recibir este regalo precioso de tu salvación. En el nombre de Jesucristo, Padre, yo te pido que toques al enfermo también, Señor, oh Padre Santo, Señor, a la pequeña Ivana, Señor, que su fe sea fortalecida, Señor, oh Padre, como el resto de su familia pueda ver, Señor, tu cuidado, Señor, por nuestra hermana Alma, Señor, oh Padre celestial, Señor. Qué regalo más precioso aparte de la salvación es la salud. Él es estar de pie completo, pero dispuesto para ti, Señor, oh Padre precioso, Señor. Asimismo, Señor, oh Padre, oramos por Lalo, Señor. Tú sosténlo, tú fortalécelo. Tú, Señor, dale la fe suficiente, Padre, para poder, Señor, vencer, Señor, mi Dios, todo aquello, Señor, oh Padre, que le quiere robar su paz, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos por nuestros hermanos que están, Señor, detrás de esta pantalla, Señor, oh Padre, nuestros hermanos en Puerto Rico, bendícelos, dales dirección, dales revelación. Dale sabiduría, Señor, oh Padre, para cumplir tu propósito, tu llamado de salvación, Señor, para quienes estén alrededor de ellos, Padre. Oramos, Señor, por tío Jorge también, Señor, oh Padre, que tú le levantes, Señor, mi Dios, una vez más a este varón de fe, a este varón, Señor, oh Padre, que ha dedicado su vida, Señor, para servirte, Señor, oh Padre. Oramos por nosotros, los que estamos aquí, Señor. Estamos hambrientos, sedientos de ti, oh Padre, y solamente con la plenitud y la llenura de tu Espíritu, Padre, vamos a poder ser eficaces en tu obra, Señor. Sosténnos, Señor. Gracias te doy, Señor, por este grupo, Señor, oh Padre, que ha estado, Señor, mi Dios, tan comprometido contigo, pero que ha visto tu fidelidad, que ha visto, Señor, que el privilegio de servirte, Señor, es mucho más allá, Señor, oh Padre, bendito Dios, de cualquier cosa terrenal, Señor, oh Padre. Gracias, mi Dios, por tus bondades, por tus misericordias. Toca a la congregación, aquellos que han estado indiferentes, aquellos que han estado ausentes, aquellos que han estado temerosos, aquellos que no han entendido, Padre, los tiempos tuyos para su vida, Señor. Oh Padre bendito Dios, que sus familias necesitan de su oración, de su intercesión, de su testimonio, Señor, oh Padre de fe, Señor, mi Dios. Te bendecimos, Padre, te honramos, te glorificamos y te pedimos, Señor, permítenos seguir siendo parte de aquellos que colaboramos juntamente, Señor, contigo, Padre. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos por las cosas maravillosas, Señor, que tú has de hacer, Señor, a través de un pueblo comprometido, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, en el nombre precioso de Cristo Jesús.